Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar de política, pero como siempre vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. Quedáis en posesión del cargo de presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Esta semana la Asamblea Legislativa eligió a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. La elección, sin embargo, no escapa a la controversia, pues fue producto de un acuerdo entre los partidos Arena, FMLN y Gana. La fracción arenera se dividió y eso quedó evidenciado en la votación. 9 de sus diputados votaron en contra. Esta elección y este dictamen no cumple con lo establecido en la sentencia de la Sala de lo Constitucional y tengo mis serias dudas que esta elección pudiese reñir y ser declarada eventualmente inconstitucional. Sobre todo debió analizarse con mayor diligencia los perfiles y la probable vinculación de algunos de los candidatos con partidos políticos. Sobre algunos de los candidatos pesan sendas denuncias públicas. No es posible que sacrifiquemos la institucionalidad de nuestro país por intereses meramente políticos. El FMLN, pese a que no apoyaba las candidaturas de algunos de los elegidos, al final dijo que eso fue lo mejor. El proceso ha sido impecable. Me siento contenta de que lleguemos al final, organizado como manda el reglamento. Si otros se desdicen de lo que firman, ya será responsabilidad suya. Pero ¿cuáles son los puntos por los que la elección genera tanto debate? La nueva presidenta de la Corte de Cuentas de la República, entidad que tiene el poder de desvanecer o confirmar hallazgos sobre el mal manejo de fondos públicos o de entregar finiquitos de candidatos a alcaldes, tiene un poco más de 3 meses de no pertenecer a un partido político, es decir, el PCN, aunque este instituto no participó del acuerdo de la elección. De acuerdo a algunas publicaciones, Carmen Elena Rivas renunció apenas 25 días antes de presentar su solicitud a la Asamblea Legislativa para ser considerada como candidata a magistrada de la Corte de Cuentas. Renunció el 5 de mayo. De hecho, ella entregó una copia de esa renuncia al Tribunal Supremo Electoral cuando pidió la certificación de no pertenecer a ningún partido político. La elección de la Corte de Cuentas ha sido un punto de choque entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional por puntos como el señalado a la nueva presidenta, los vínculos partidarios. En otras elecciones de segundo grado, ya algunos de sus diputados se separaron del partido. El caso de Johnny Wright, quien se abstuvo de votar en enero por el actual fiscal Douglas Meléndez y en abril por el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Esta mañana vamos a hablar de este tema y también de otros de interés nacional, así como de perspectivas electorales. Comenzamos la entrevista de Hechos AM. Así es, y como se los adelantábamos, esta mañana nos acompaña el diputado por el Partido Arena, Johnny Graizola, a quien le damos la bienvenida a este espacio en Canal 12. Gracias, Manuel, un gusto estar aquí en Hechos con ustedes nuevamente. Tengan todos muy buenos días. Bueno, hablemos de lo que pasó esta semana con la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. En algunas de sus declaraciones usted decía que esto fue un reparto de cuotas. ¿Por qué considera que esto fue así? Simple y sencillamente porque no hemos cambiado el proceso de elección, ¿verdad? Esta denuncia no es una denuncia nueva. Tenemos un reglamento que plantea un proceso de elección que nos lleva simple y sencillamente cada vez a una negociación política y a elegir en base de cuotas partidarias. Cuando la Constitución y la misma Sala de lo Constitucional ha establecido una jurisprudencia clara que debemos de elegir en base a idoneidad, en base a las mejores personas, los más capaces e independientes para ejercer la función pública. De eso se trata un Estado de Derecho, ¿verdad? Y si aspiramos a tener realmente una democracia y un Estado de Derecho, pues creo que lo que procede es mejorar, reformar los procesos. Yo presenté una propuesta de reforma hace casi un año, pero esta ha sido engavetada. Y considero que la clase política, los políticos, los partidos, aún conservan el interés de perpetuar este esquema de negociación porque implica que siempre podrán mantener las tapaderas sobre la corrupción como ha existido históricamente en nuestro país. En torno a esta elección en particular, decía en la nota introductoria que mi fracción se dividió.
que el grupo parlamentario de Arena se dividió. Yo no creo que haya sido una división, sino más bien una evolución en el pensamiento y una evolución en el sentido de que cada diputado individual asume responsabilidad por la decisión tomada, ¿verdad? Si un diputado considera que los 3 magistrados o por los magistrados que votase cumplían con los requisitos mínimos y los perfiles y que a conciencia de cada quien era la mejor persona para desempeñar el cargo o que este era el mejor de cualquier posibilidad, pues estaban en pleno derecho de ejercer su voto, y aquellos que rechazábamos cualquier tipo de reparto y también pues tenemos un par de ojos y orejas para escuchar las denuncias y las demandas que se han hecho en público, diferentes organizaciones, señalamientos, cuestionamientos de afiliación partidaria. La diputada Guevara menciona que este fue un proceso impecable. Yo creo que ese es calificar el proceso que de hecho se había trazado ya unas cuantas semanas, no puede calificarse de impecable. A lo mejor impecable fue todo el show que se armó, ¿verdad? Porque se le atribuye afiliación partidaria a la nueva presidenta magistrada de la Corte de Cuentas de la República, pero el PCN se muestra inconforme y se distancia de la elección. Entonces todo esto es una muestra, creo yo, de un engaño que al final la apuesta de los políticos es que la opinión pública pues vaya desvaneciendo. Esto puede ser un tema caliente ahorita, pero en cuestión de días, en cuestión de semanas, estamos en algo más, pero no rompemos el esquema, ¿verdad? ¿Qué considera que ha fallado en esta elección de la Corte de Cuentas? Porque bueno, la Corte de Cuentas ha sido señalada, como usted bien lo decía, en muchas ocasiones de la pasividad con la que ha actuado ante ciertos casos que ameritaban una investigación, que ameritaban, digamos, la actuación de la Corte de Cuentas. Pero, ¿qué es, lo que no se ha tomado en cuenta, considerando los retos que tiene El Salvador en este momento con esta elección? Sí, y la Corte de Cuentas, de hecho, requiere de reformas urgentes. Considero, y en mi partido consideramos, y esto de manera unánime, que debe reformarse la Constitución, porque esta es una elección que no por ser de segundo grado no tiene una relevancia de primer grado para la nación, sobre todo cuando estamos hablando del ente contralor, auditor del gasto público, del dinero, de los impuestos de todos los salvadoreños. Entonces sí requiere reforma para separación de jurisdicciones, no pueden ser juez y parte, y una elección por 2/3 una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, como pasos concretos que se pueden dar de manera inmediata. También, de manera más amplia, la ley de Corte de Cuentas urge de reforma. Hicimos un par de reformas en el pasado reciente para tratar de romper con el presidencialismo que existía en la Corte de Cuentas y balancear un poco la toma de decisiones ahí mismo, pero ciertamente en todo ese ámbito público, y la Corte de Cuentas no es la única excepción de instituciones, también considero que la Fiscalía General de la República, por ejemplo, requiere de una reforma integral. Son cosas de mediano a largo plazo y desgraciadamente estas decisiones se dan en un contexto con una mentalidad sumamente cortoplacista y no viendo a futuro. Por tanto, el compromiso y la voluntad política hoy por hoy no existe. Si analizamos algunas de las elecciones recientes de la Corte de Cuentas de la República, vamos a encontrar en diversas ocasiones que la Sala de lo Constitucional le manda a la Asamblea que repita la elección. Sí. En este caso, hay una clara vinculación partidaria de la nueva presidenta de la Corte de Cuentas con un partido en específico, pero aún así vemos que Arena vota, y a pesar de que hay observaciones, y escuchábamos las declaraciones que daba David Reyes, donde decía que se está violando o se está violentando una de las disposiciones establecidas en una sentencia de la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo es posible que se dé esto, considerando que Arena pues, ha sido uno de los grandes críticos y también uno de los grandes defensores de las sentencias de la Sala de lo Constitucional? Sí, de acuerdo. Yo creo que, el escenario perfecto hubiese sido que como bloque, como grupo parlamentario, todos nos hubiésemos opuesto a esta elección en todo sentido, ¿verdad? No únicamente apoyar a un candidato u otro. Yo creo que era importante mandar un mensaje de rechazo, que cuando se favorece el interés partidario no hay cabida para participar.
De hecho, era una elección que perfectamente pudo haberse realizado con 43 votos, es decir, sin los votos de Arena, más esto no se dio. Y de hecho yo creo que podría haber existido un panorama en donde el resultado pudo haber sido peor, ¿verdad? Porque al inicio de lo que se hablaba y el apoyo, tenían mucho apoyo los magistrados que salen para la reelección, incluido el presidente magistrado, que había sido señalado por irregularidades y por no ejercer bien su función. Entonces, ahí creo que la presión ciudadana por lo menos obligó a que se diera un mejor acuerdo, pero es un acuerdo político, ¿verdad? Al final del día yo creo que no debemos de conformarnos, no debemos de conformarnos con este tipo de esquemas, debemos de exigir más, debemos de esperar más de nuestros diputados pero también reconocer de que ha habido un pequeño avance, ¿verdad? Y si, digamos, no me conformo con la decisión que no fue unánime del grupo parlamentario de rechazar, por lo menos, ya decía también la nota introductoria, ¿verdad? Cuando fue la primera elección de funcionario de segundo grado, solo hubo un diputado que alzó la voz, que se abstuvo en torno a un proceso de elección que no era transparente, que no era del todo, no quedaba del todo claro que se había elegido al mejor. Y ahora tenés un mayor número de diputados, tenés mayor interés en presentar reformas. De hecho, la diputada Margarita Escobar presentó una reforma, el diputado Rodolfo Parker presentó una reforma para reformar el reglamento, el presidente de la Asamblea se ha comprometido, de hecho se creó una subcomisión para revisar el reglamento interior de la Asamblea. Entonces se ve que esto va caminando, pero lógicamente debe de caminar a un paso de mayor velocidad. Ahora bien, si comparamos, digamos, las elecciones de segundo grado que se han dado en estos últimos meses, revisemos lo que pasó con el caso del fiscal general. ¿Considera usted que luego de ver ya el trabajo del fiscal Douglas Meléndez, usted reconsideraría la decisión de haberse abstenido de votar en ese momento por él? Sí, porque fundamentalmente la protesta o el voto de abstención era una protesta hacia el proceso de selección, ¿verdad? No me quedaba claro a mí cómo se dio ese negociación. Hubo un atraso significativo también, hubo una negociación, entonces no me quedaba del todo claro, critiqué el proceso, ¿verdad? Y le di el beneficio de la duda al individuo. Hoy hemos visto que efectivamente el fiscal general de la República ha hecho lo que ha podido con lo que ha tenido y me anticipo a decir que probablemente debido al trabajo valiente que ha hecho, posiblemente tenga dificultad de buscar la reelección en la próxima legislatura, ¿verdad? Y si no establecemos los mecanismos claros, por ejemplo, en el caso de considerar una reelección, ¿contra qué en ese momento de considerar esa reelección van a medir los diputados si ha habido cumplimiento en una agenda de trabajo o en un plan de trabajo? De los requisitos que se solicitan para elegir a un funcionario de segundo grado, no se incluye el que la persona presente un plan de trabajo. Si presentaría un plan de trabajo, podría venir el legislador y decir, ah, bueno, este dijo que iba a hacer esto y esto y esto y cumplió, ¿verdad? Él se comprometió o ella se comprometió a combatir la corrupción de tal y tal forma y lo hizo o no lo hizo. Pero esos mecanismos hoy por hoy no existen y van incluidos en la propuesta de reforma, por ejemplo, que hice yo. Pero sí considero que con lo que tiene a su disposición, de hecho creo que la Asamblea Legislativa le ha fallado a la Fiscalía General de la República en proveerle los recursos necesarios para poder hacer la tarea que le compete. Pero, ¿qué piensa usted cuando se acusa a algunas instituciones de estar cumpliendo agendas políticas? Dice, en este caso, el fiscal ha sido blanco de muchas críticas por el trabajo que ha hecho. Sí. La última situación que se ha dado fue lo del caso Tregua, ¿no? Donde la Fiscalía prácticamente ha sido cuestionada por un juez diciéndole que el caso que presentó era muy débil. Sí, no, y también tenemos que reconocer de dónde venimos, ¿verdad? El fiscal previo al que tenemos ahora, hoy está detenido en un centro penal, ¿verdad? Y se le imputa o se le acusan cargos que tienen que ver mucho con sobornos, es decir, se le acusa de que teníamos un fiscal que estaba a la disposición de la billetera
tanto de políticos como de gente privada, como de empresarios. Y es un caso que está en desarrollo, es un caso que está investigando la Fiscalía actual, y eso es algo que no tiene mayor precedente en nuestro país. Entonces uno podría decir que sí ha habido un avance en la institucionalidad, en el fortalecimiento institucional, pero aún hay mucho por recorrer. Y esto sucede en casi todas las instituciones públicas. Pero si nosotros arrancamos de que quien ponemos a la cabeza de estas instituciones es producto de una negociación política, pues una negociación implica tú me das, yo te doy, ¿verdad? Y aquí esto podría implicar de, bueno, yo voto por vos, pero si usted me ayuda con unas cuantas plazas en la Procuraduría, o me ayuda con unas cuantas plazas en la Fiscalía, o aquel caso de probidad me lo engaveta, ¿verdad? Entonces, este tipo de negociaciones que no se dan de forma pública, sino se dan de forma a puerta cerrada, son las que ya tienen que dejar de existir. Yo creo que si de manera pública se exhibe, se mantiene un formato de cuestionamiento riguroso al candidato, se involucran a otros sectores de la población también, se puede involucrar a la academia, por ejemplo, a las universidades, para que planteen ellos los cuestionarios de qué implica que esta persona sea competente para ejercer la función. Aquí yo creo que se trata de ponerse creativo y de quitarle mayor espacio al legislador con que tenga discrecionalidad para tomar una decisión que le favorece políticamente. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros. Ya regresamos con más de este espacio en unos... Bueno, tus cuentas de ahorro con la red de Cooperativa Fedecasas te abren las puertas hacia lo que tanto anhelas. Fedecasas, más de medio siglo contigo, exclusivo para socios. Red de Cooperativas Fedecasas presentó. Bueno, en el espacio de la entrevista de Hechos AM esta mañana estamos conversando con el diputado por el Partido de Arena, Johnny Guaidó. Estamos hablando ya de la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República, pero vamos a analizar también otros puntos. Johnny, ayer yo escuchaba unas declaraciones, o mejor las leía en sus redes sociales, unas declaraciones que usted daba, donde decía que se va a dedicar a construir junto a Ciudadanos una plataforma que abra un espacio político donde sí exista la democracia. ¿Y este espacio estaría dentro de Arena o estaría fuera de Arena? No, yo creo que estaría indudablemente fuera de Arena. Muchas personas, existe una concepción de que para cambiar la realidad de nuestro país hay que entrar en la política, ¿verdad? Porque hoy por hoy las decisiones que nos afectan a todos los salvadoreños se hacen desde la política, y obviamente los partidos políticos son vehículos de participación política para aquel que desea o anhela el servicio público, ¿verdad? Hacer algo por su país. Pero creo que somos deficientes en torno a la infraestructura ciudadana, porque es evidente que la ciudadanía salvadoreña, en primer lugar, nuestros números de votación a la hora de las elecciones generales, tanto presidenciales, en donde hay mayor participación, pero legislativas y de alcaldes, hay, pues yo diría, una participación sumamente baja, preocupante. Y las encuestas indican de que cada vez más los salvadoreños se sienten menos identificados con los partidos políticos. Pero no es tiempo para dejarle a los partidos políticos por completo el futuro de nuestro país. Y sí creo importante generar esos espacios, construir esa infraestructura de democracia, de libertad, para que los ciudadanos realmente conozcan, no solo conozcan, demuestren el poder que a mi juicio no saben que tienen, ¿verdad? Porque aún estando dentro de la política, yo he visto que, bueno, cosas como una elección de Corte de Cuentas de la República o numerosas instancias en donde la Asamblea Legislativa se ha excedido o se ha salido del marco constitucional, y la Sala de lo Constitucional ha corregido la plana, pues ha habido mucho conformismo y aceptación de una realidad que nunca va a cambiar, ¿verdad? Y que aquí siempre va a seguir igual. Entonces yo creo que es tiempo de cambiar eso. Muchos jóvenes en particular
y muchas personas que yo creo que serían valiosas para la función pública no se atreven a meterse porque para ellos ningún partido político, sea el que sea, el mío propio, no les parece una vía aceptable para entrar en política o para participar, o a lo mejor optan por entrar a un partido político y rápidamente se dan cuenta de que tienen que comprometer sus principios, o implica cambiar la forma de ser, o que tus ideas no son válidas porque pensás diferente. Entonces, esa cerrazón, esa exclusividad de los mismos partidos políticos de que aquí solo hay espacio para gente cuadrada, creo que al final margina a la ciudadanía, excluye sobre todo a la juventud de participar. Y bueno, si uno ya ha hecho el intento de un partido de querer cambiar las cosas, creo que, y no es posible, creo que hay que ir buscando otras alternativas. Entonces, yo sí considero que hay un trabajo que, pues, aún estando dentro de Arena y terminando el trabajo con el que me comprometí en un inicio, pues perfectamente puedo trabajar, terminar mi legislatura y paralelamente reunirme con los ciudadanos. Yo me imaginaba la democracia, y a lo mejor esto tiene que ver con mi experiencia fuera de El Salvador, en donde el político tenía la oportunidad de sentarse con un foro de ciudadanos que lo apoya o que no lo apoya, y que le cuestiona, y que le pregunta, y que permite al político escuchar al ciudadano. Nosotros hoy por hoy tenemos un esquema político de búsqueda de apoyo, de busca de votos, sumamente populista, ¿verdad? Y sumamente caro y costoso, en donde van a las comunidades y reparten, ¿verdad? Y el que lleva más, al final, gana, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que se asume. Y no se hace un esfuerzo real por persuadir al ciudadano, por convencer al ciudadano de cuál es el camino, y también de escucharse. Entonces, por eso tenemos una situación en donde la política está completamente desconectada de la realidad ciudadana, y los ciudadanos se quejan. Pero si los ciudadanos se quejan y no hacen nada, los políticos van a seguir en lo mismo. Una de las preguntas que surge al escucharlo es si usted ya ha definido el camino que va a tomar. Bueno, usted se retiró del proceso de selección de candidatos que estaba llevando adelante Arena. Sí. Y una de las preguntas es ¿qué va a pasar cuando finalice su periodo en la Asamblea Legislativa, que ya va a ser en 2018? ¿No? Sí, bueno, concretamente lo que se decidió es no continuar como funcionario público de Arena a partir del 2018, ¿verdad? Pero no se renuncia, y de hecho no dejo de creer en El Salvador, y no renuncio al compromiso que tengo con mi país de seguir buscando los cambios y la transformación que necesitamos, democrática y de la búsqueda de la paz que no tenemos, y de la justicia en El Salvador que no se tiene. Entonces yo voy a continuar en El Salvador trabajando. Lo que es indudablemente incierto es si esta sería en una capacidad de funcionario público, pero como le digo, yo no me doy por vencido, y vamos a seguir trabajando. Ahora bien, ¿pero usted dejaría Arena o se quedaría dentro de Arena buscando generar esos espacios? No, posterior al 2018, ¿verdad? Yo ya he cumplido mi compromiso con el Partido Arena, y ahí mi camino es otro, definitivamente. Mi camino es el camino de la ciudadanía, ¿verdad? Y yo creo en proyectos políticos en donde hay espacios para todos. No quiere decir un partido político sin definición, pero ya basta de tanta ideología, ya basta de tanta demagogia. Yo creo que tenemos que volvernos un poco más pragmáticos. Tenemos que apostarle a la reforma gradual y poner nuestras diferencias a un lado y empezar a construir un El Salvador diferente. Y esto no es tampoco una ocurrencia. Yo veo las encuestas, yo veo a los ciudadanos. Hemos tenido una serie de conversatorios y vamos a seguir teniendo más. Algunas personas interpretaron mi renuncia a mi candidatura a futuro como una renuncia inmediata a Arena, y también han hecho una especie de análisis de mi trabajo como político de Arena,
y a mucha honra creo que han notado que he hecho las cosas diferente, que no me he callado a la hora de protestar o a la hora de criticar o señalar lo que anda mal. Porque también creo que para poder criticar al adversario político, para poder señalar la corrupción, por otro lado, debo de, como primer paso, asegurarme de la institución, quien yo represento, pues también es coherente, es congruente. Entonces, por eso considero yo que mi camino, y aunque yo tomé esta decisión conjunto con Juan Valiente, puede ser que nuestros caminos tomen un rumbo diferente, con el denominador común del compromiso, del amor patrio y del deseo por cambiar las cosas y realmente fortalecer la democracia en nuestro país. ¿Cómo describiría usted su experiencia en la Asamblea Legislativa, considerando que ya estamos en una recta final de un periodo de trabajo, ¿no? Que a veces se queda corto para todas las cosas que se proyectan en determinado momento? Sí, a veces la política puede darte momentos sumamente frustrantes, sumamente dolorosos, pero también hay momentos importantes en donde se logran cambios, aunque parezcan pequeños, pero importantes y relevantes. Y yo creo que es importante que una experiencia, o todas las experiencias en la vida, hay que abordarlas como una especie de aprendizaje, ¿verdad? Y la política es una de esas instancias, una atmósfera en donde el mismo sistema busca cambiar a la persona. El sistema te tira tentaciones. A veces el poder, la relevancia, la importancia enferma. Y es importante rodearte de buenas personas. El apoyo de una familia también considero importante, que te aterricen, ¿verdad? Y que te vuelvan a conectar con la realidad, porque a veces uno indudablemente por puro instinto humano tiende a despegar, y es importante pues tener gente y tener todos los sentidos abiertos para poder mantener tu esencia, mantener quién sos, y mantenerte firme en tus principios. ¿Considera usted que pensar y querer plantear, digamos, ideas propias en los partidos tradicionales es nadar contracorriente en determinado momento? Sí, y definitivamente necesitamos a más individuos que estén dispuestos a nadar contracorriente. Siempre es el camino más difícil, pero es la única forma en que se logran verdaderos cambios, ¿verdad? Y verdaderos relevos. Muchos dicen que el tema de la renovación, por ejemplo, implica que se inunde la política y las esferas del poder con jóvenes. Y eso no es, o por lo menos no comparto ese pensar. No es un tema de edad, es un tema de mentalidad, es un tema de actitud, un tema de apertura, un tema de respeto, un tema de tolerancia, y es un tema sobre todo de madurez. Creo que los partidos políticos hoy por hoy, bueno, del FMLN siempre señalamos en Arena, por ejemplo, obviamente todo lo malo, pero también se habla de las virtudes del FMLN, que es un partido sumamente disciplinado, que cierra filas, ¿verdad? Que cuando le señalan a un corrupto, todos lo protegen, ¿verdad? Y cierran filas. Bueno, esto puede esperarse de un partido que cree en el colectivo, que cree en el socialismo, y que la democracia solo implica elecciones libres o ir a votar, porque claramente un partido que apoya a regímenes dictatoriales, pues la democracia no es necesariamente su principal principio o sistema de modelo a seguir, pero eso se puede esperar, es decir, ellos son coherentes. Pero de un partido que defiende la libertad, de un partido que defiende la democracia, yo creo que, por supuesto, que debe de esperarse de que haya mayor debate, de que haya mayor discusión y de que el disenso sea algo que verdaderamente se valore. Es algo que ha costado, pero también he visto avances dentro de Arena. No al grado que quizás nos gustaría a muchos, pero ahí va la cosa.
Pero, ¿qué piensa usted cuando usted mencionaba la palabra tolerancia? Se me vinieron a la mente varias situaciones que se dieron, sobre todo en redes sociales, que se ha convertido en un nuevo foro de discusión. Usted plantea una idea, plantea un proyecto y de pronto, ¿qué piensa cuando son los mismos miembros de su partido quienes comienzan a cuestionarlo y a atacarlo directamente a usted? Mire, si yo me pusiera a pensar o si yo diera importancia a todos los ataques, sobre todo aquellos ataques a los cuales yo realmente no puedo darles respuesta, creo que haría mal, ¿verdad? Creo que cada quien tiene el derecho de expresarse libremente, de criticar si quiere, de refutar, pero creo que lo importante es hacerlo en un marco en donde no se personaliza, en donde esto no se vuelve un ataque personal, sino donde cada quien se preocupa de defender en lo que cree, sus ideas, y eso realmente es un debate o un diálogo sensato, ¿verdad? Pero cuando nos dejamos llevar por pasionismos, por emociones, por prejuicios, por sesgos, por creencias, y sobre todo cuando tenemos la responsabilidad de ser servidores públicos, más allá un representante que no solo representa a su partido y las personas que le eligieron, pero desde el momento que jura y acepta un mandato constitucional, debe de tomar en cuenta que es representante de todos los salvadoreños y que todas las opiniones son válidas. Ahora bien, usted hace unas semanas presentaba un proyecto de reforma de ley a las leyes penales y bueno, este fue uno de los puntos de choque y lastimosamente vimos que se convirtió en una discusión ya no del tema central que era la propuesta de ley, sino en un tema ya digamos, de las opiniones que se manejaban a nivel personal y de lo que se pretendía impulsar en determinado momento. ¿Cómo evalúa usted estas situaciones y en discusiones tan importantes como la propuesta que usted presentaba? Sí, hay muchos temas en nuestro país y la despenalización del aborto, que fue la última propuesta de reforma que hice al Código Penal, no es la excepción. Posiblemente sea un tema que sea incómodo e inconveniente en cualquier momento que se presente. Para unos les pareciera mayormente prioritario que se atienda la crisis de inseguridad y la crisis económica que vive nuestro país y que esto no es secundario, pero ahí vuelvo a la responsabilidad que tiene el representante, el que tiene el servidor público de ser receptivo a iniciativas y a voces ciudadanas. Bueno, resulta que ahora nuevamente el tema del aborto está en discusión, pero no necesariamente porque yo lo presento nuevamente a la Asamblea Legislativa, sino más bien porque existe un grupo de ciudadanas y ciudadanos que creen que el esquema actual de prohibición absoluta es un esquema injusto, ¿verdad? Pero seguramente usted habrá escuchado dentro de su mismo partido que esto no gana votos. Hablar de estos temas no gana votos. Sí, por supuesto, pero es que si nosotros operamos un partido político, una institución política exclusivamente dedicada a ganar votos y victorias electorales, fundamentalmente no vamos a cambiar el país. Yo considero que siempre es importante hacer lo correcto, es más importante hacer lo correcto que hacer lo que tenga beneficios electorales. Muy bien, le queremos agradecer, diputado Duray, que ha venido a conversar con nosotros esta mañana. Vamos a tener nuevas oportunidades para conocer sobre sus proyectos y también sobre su visión de algunos temas que acaparan las agendas informativas en el país. Definitivamente, Manuel, agradecerles por el tiempo, agradecerte a ti por tus preguntas y tu interés en los diferentes temas, que creo que son temas importantísimos de nación y siempre a la orden y a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos hasta la sala de Noticiero Hechos. Tenemos más información en esta mañana de jueves.